Buenos días, bienvenidos a este nuevo coloquio de esta edición inusual del Festival del DA, del Festival de Cine de Autor de Barcelona. Estamos en esta ocasión con Laura Herrero Garbín, que presenta su película La Mami en la sección Talents. Vamos a hablar con ella un ratito, vamos a conversar, vamos a intentar que esto sea un diálogo más o menos entre los dos. A mí me gustaría que ella nos contara muchas cosas de la película y yo también voy a intentar contar un poco lo que me parece y lo que me ha sugerido una película tan sugerente como esta. Yo soy Carlos Losilla, por cierto. Laura, hola. Hola. Bienvenida. Empezamos un poco, a mí me gustaría simplemente un poco contextualizar tu figura. Esta no es tu primera película, tu ópera prima se titula El Remolino, Sí, y fue presentada en el Festival de Locarno. sí. Luego tienes un corto, ¿no? Se titula Me vas a gritar, ¿Mm? y entonces llega ya, creo, La Mami, ¿no? Exactamente. Eh, o sea que ya se puede decir que tienes una trayectoria. Sí, este es mi segundo largometraje, Es tu segundo autoral. largometraje, con lo cual eh, ya eres toda una profesional. Además, La Mami es una película que ha pasado por el IDFA de Ámsterdam, es una película que ha programado el MoMA Fortnite. Eh, a mí la película, bueno, si lo que voy a decir es una banalidad o una perogrullada, me lo dices, pero es una película de esas que llamamos de no ficción, documental, por llamarlo así, pero que no parece en absoluto ni una película de no ficción ni un documental. Es decir, es una película con una estructura muy determinada, es una Mm, película muy pensada, y yo creo que ahí el documento y la ficción se están continuamente dando la mano ujú, de diversas maneras, y a mí me interesa mucho ese tipo de juego que estableces con el espectador de te estoy enseñando un documento sobre algo que existe de verdad, pero a la vez voy a hacer como una especie de narración dentro de ese documento. Entonces, sí, como un arco. Sí, bueno, sí, yo creo que igual siempre las buenas ficciones son aquellas que se parecen a los documentales y los documentales, muchos de los grandes documentales son aquellos que se confunden con ficciones también y yo creo pero a mí siempre me gusta reivindicarlo como un documental porque para mí la diferencia entre un documental y una ficción está sobre todo en cómo de alguna forma en el documental te dejas llevar desde el minuto uno por el proceso, marcas un destino, pero no sabes de ninguna forma cómo vas a llegar a este destino. Y La Mami ha sido una película o sea, de las que yo he hecho en mi vida, que solo puedo hablar de mi experiencia y de la de mis amigos cercanos y mis colegas cercanos que me han contado muy de cerca, pero de las que yo he hecho en mi vida, una película de la o sea, que ha ganado y ha crecido sobre todo porque ha tenido un proceso largo, delicado y cercano. Si no hubiera tenido este proceso documental, no hubiera podido ser la peli que es, mejor o peor, pero la peli que es ahora, ¿no? Ha sido una peli que se ha alimentado mucho del proceso, de un un, proceso pro- muy documental. un proceso que supongo que fue largo y complicado. No sé, no he querido leer muchas cosas sobre la película en ese sentido, porque creo que la mejor que puede explicar, la que mejor puede explicar estas cosas eres tú. Pero supongo que el proceso se intuye largo y complicado, ¿no? Viendo la película, es decir, ahí hay mucho trabajo y además años, pues no lo sé, si años, meses o lo que sea, de contacto con años, dices, ¿no? De contacto Sí, con la 5 años gente. ha sido el proceso. 5 años desde que la imaginé hasta que la estrenamos. Bueno, faltó un mes para cumplir 5 años. O sea, Mm, yo la pensé en enero de 2015, cuando empezaba a montar mi primer largometraje, El Remolino, y la estrenamos este noviembre, a finales de noviembre de 2019, o sea, casi era 2020. O sea, ujú. 5 años de proceso. Igual un proceso de
de desarrollo muy, muy, muy largo. Sobre todo porque lo que tiene esta película es, una de las cosas que tiene es que te mete como audiencia a un espacio muy particular y de muy difícil acceso. O sea, como a mí me costó 3 años de visitar semanalmente ese espacio para poder lograr poner, o sea, no pude poner una cámara ahí hasta que pasaron 2 años y medio, por primera vez. Porque es realmente complicado en un espacio tan estigmatizado y tan complejo poner una cámara, ¿no? Y esto ha sido como lo más... Por eso hablo mucho del proceso, porque creo que es importante. Sí, Como viendo la película, además, viendo la película tienes esa sensación, ¿no? De que ahí hay, como te decía antes, mucho detrás y que el proceso ha sido muy importante. Yo no sé si se puede comparar con los ensayos de una película de ficción o en este sentido, pero me parece que sí. Sí, yo creo que el proceso en esta película tiene que ver con ganarse la confianza de estas mujeres, con que ellas se sintieran parte de la película, con cuidar la intimidad que se ha cuidado hasta en el proceso de montaje, o sea, cuidar todo lo que para ellas era importante que saliera y lo que no era importante que saliera, cuidar, cuidar cada... O sea, ha sido un proceso como muy largo de entender el espacio, entender por qué ellas en un inicio no querían salir en una película, empezar a entender cuál sería la película que yo quería hacer y que ellas estuvieran a gusto de hacer. Ha habido como un proceso mucho de trabajar la confianza y la, y la intimidad. Y cuando eso está trabajado y pones una cámara, la vida sucede como si fuera realmente una ficción, porque la vida es realmente, para mí, más apasionante que una ficción. O sea, como... Entonces, de alguna forma, o sea, la peli es mucho más cine directo de lo que la gente se cree. Siempre, Y de lo que y de lo que parece. sí, y en realidad es eso, es un equipo muy pequeño, o sea, como es una sonidista, una asistente de cámara, asistente de dirección, que era la misma persona, y una directora que estaba con la cámara en la mano. Entonces, cuando se ha trabajado mucho la confianza y el espacio es tan reducido, te encierras ahí días con una cámara y surge algo maravilloso. Surge la mami. Surge la vida, la Surge la magia. mami, que además aún no lo hemos dicho, pero es una historia, por decirlo así, entre comillas o no, eso ya lo verá cada espectador y cada espectadora. Es una historia sobre la encargada de los lavabos de un cabaret y las chicas que actúan en ese cabaret y que se relacionan con ella. De hecho, eso es lo que podríamos llamar el argumento de la película y no Sí. hay más, aunque tú vas luego introduciendo diversas subhistorias, podríamos decir, que van dando densidad y riqueza a esa primera estructura. Sí. Sí, estas mujeres, para contar un poquito más, son mujeres que se llaman ficheras y es un oficio que nació en los años 50 en México. Hubo también una vertiente de cine de ficheras muy fuerte en los 60, 70, pero es un oficio que nació en los 50 y que son mujeres que trabajan en cabarets y ellas se alquilan para bailar y dar compañía a los clientes. Se sientan con ellos a tomar una copa y bailan. Y en esos espacios, en los cabarets, suena música en vivo siempre y suena música latina, salsa, cumbia, boleros, son. Entonces es un espacio como antiguo, o sea, como es una cosa que de alguna forma ahora se está reinventando, pero se está gentrificando, pero que tiene una esencia del pasado, como que... Entonces, bueno, eso es un oficio antiguo en México y muy particular de la Ciudad de México. Ujú. Y a mí lo que me sorprende también, o lo que también me gusta mucho de la película, es el modo en que con ese espacio, en apariencia tan cotidiano y que tú dices tan típico de determinadas ciudades aún, tan fuera del tiempo también, aprovechas precisamente, yo creo, esta última condición de fuera del tiempo para crear una especie de cápsula espacial y temporal, ¿no? En la película, y me gusta mucho la manera en que reconduces la realidad hacia hacia la creación de esa cápsula en la que finalmente suceden las cosas, se suceden los diálogos de esa manera tan pasmosamente espontánea,
como suceden finalmente, y todo se reconduce hacia ahí, con lo cual es un verdadero ejercicio de puesta en escena en ese espacio concreto. Eso me parece importante decirlo, ¿no? Porque me parece Sí. que es muy de tu película, ¿no? Define tu película eh, también para la gente que pueda pensar eso, que simplemente se trata de un documental y que vas un poco con la cámara a ver qué pasa. Pues no, ahí está puesta en escena que me parece muy importante y también como lo demás que hablábamos, muy cuidado, ¿no? Todo eso, aparte de los años que has estado y aparte de lo que has vivido con ellas, etcétera, etcétera, esa, digamos, ese trabajo de cámara y de montaje, ¿no? Sí, hay un trabajo de cámara. Claro, había algo que yo tenía muy claro, era que el espacio, para mí, el cabaret en sí simbolizaba, bueno, era como un microcosmos, ¿no? Y este espacio está dividido por dos ambientes súper claros. Uno era, esto desde el inicio que empecé a visualizar la película, era el baño, que es muy luminoso, con espejos, con reflejos, en tonos ocres, como que este iba a ser como el espacio cálido de la palabra, de las conversaciones, iba a ser donde ellas podían estar a salvo, ¿no? Es el espacio de ellas, es esta burbuja, esta habitación propia donde ellas realmente podían estar a salvo. Y es curioso porque este baño está en la parte alta, entonces para bajar, para pasar al otro mundo, que es la pista de baile, que es un espacio con tonos rojos, azules, intensos, donde abunda solo el lenguaje corporal, donde está la palabra del hombre solo a través de las canciones, ¿no? Estas canciones que remiten al amor romántico, a los celos, ¿no? Y entonces, como para mí el contraste entre estos dos mundos era muy importante. Y las escaleras que bajan desde este espacio como de confianza y de calor, y que bajan al escenario, pero en vez a los escenarios normalmente subimos, y aquí bajamos, ¿no? Ujú. Bajamos a este mundo que es un poco como el inframundo. El Hay una cosa inframundo, como ¿no? muy fuerte, como de fuego, sí, hay una cosa teatral como muy fuerte que ayuda mucho a tensar los dos espacios, ¿no? Y era algo muy importante. También siempre fue muy importante para mí entender que en la película iba a haber muchos fueras de campo, o sea, iba a haber mucho sonido fuera de campo. Claro, eso también está muy trabajado, ¿no? Sí, sí, esto es algo que estaba muy claro desde el inicio, como cuidar también la distancia con la mami, si bajábamos a la pista de baile, con quién bajábamos, por qué abandonábamos la mami. Todo esto, en el proceso de edición que primero trabajamos con Lorenzo Mora en México, un Ujú, costarricense que editó mi primera película ujú, también, El Remolino, y que acabamos con Ana Faf en Barcelona, ujú. que bueno, también fue muy importante el trabajo con ella en entender los tempos y entender cómo también retrabajar la relación con la mami Priscila, ¿no? Y al final es eso, como una peli que se centra... bueno, empezamos a encontrar sentido en el bajar a la pista de baile cuando entendimos que la peli no va de la mami, que la peli va del encuentro entre la mami y Priscila, que es esta mujer que todavía, bueno, Ujú. la gente que nos está viendo no ha visto la película no entenderá nada. Pero bueno, que Bueno, les vamos avanzando algunas cositas, les ¿no? vamos avanzando. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Mucho con eso. Y bueno, y que la que nos introdujera a ese inframundo fuera Priscila, que es una Es que persona Priscila también es la introducción de una total, historia fuerte, digamos, es el arco. en la película, ¿no? Es el arco que le da un arco dramático que da a la película su última, digamos, su último toque para convertirla en ese artefacto extraño que acaba siendo. Digo, extraño en el sentido de que ni está aquí ni está allá, pero sabe muy bien dónde está Sí, sí, finalmente, ¿no? sí, sí, una tremenda. Pero a la vez la figura de Priscila es fundamental para eso, pero a la vez siempre queda como una especie de tótem, como una especie de figura, yo diría que es una de las grandes creaciones y uno de los grandes hallazgos de la película, esa figura de la mami, ¿no? Que Mm, es una especie de, a la vez de ser humano, pero a la vez de lugar por el que pasan todas y por el que finalmente acaba pasando una, que es como la elegida por la historia, exacto. ¿no? Me gusta que la leas. Si la mami es como esta pieza del baño, o sea, como la mami está incrustada en el baño, incluso su suéter se fusiona con el color del baño. O sea, Claro. como hay algo como
ella también es ocre, ella también es luminosa, o sea, ella también es, y tiene esta, sí, bueno, hay algo que a mí me fascina, que bueno, me parece que es importante en todo personaje, que ellas claramente, y que ellas claramente lo son, que son personajes muy agridulces, son claroscuros, las quieres y las odias, dices qué buena gente y dices, joder, qué cabrona eres. Estás todo el rato como con estas dos, te conflictúan como personajes, como te encariñas con ellas, pero a la vez dices, joder, y estás todo el rato en estas, y hay algo que a mí, bueno, me parece que igual que todos los seres humanos tenemos partes buenas y partes malas, y esto las humaniza mucho más y las hace power como son, como fuertes, sí, ¿no? Uh-huh. Esta humanización de los personajes también es un logro de ese a medio camino entre documental y ficción que eliges tú para la película, ¿no? Porque eliges también, en el fondo, construir personajes de alguna manera. Eso me fascina, ¿no? En la película, cómo personajes que en el fondo ya están construidos porque son reales, Sí. acaban construyéndose casi de otra manera en la película, encontrando cada una su lugar en la película. Sí, yo tengo, no sé, tengo como mi, claro, yo como que la peli la veo tan documental, pero porque a lo mejor la miro desde el, no sé, como desde, bueno, como al final Sí, no, yo, está hecha con mis ojos y con mi background y con mi mirada, y como, siento como que todos los personajes tienen como son muy fieles a lo que son, ¿sabes? Pero claro, son fieles a lo cuando que yo yo veo de ellas. Claro, Entonces, cuando yo te digo documental y ficción, te lo digo en el mejor sentido, sí, 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 no, no. en el sentido en que considero algunos grandes documentales de la historia del cine también como posibles ficciones, ¿no? Desde, yo qué Sí, sé, sí, desde Nanook el Esquimal, o sobre todo documentales sobre personajes, sobre sí, sí. personas que van formándose y que van construyéndose y terminan siendo una historia, ¿no? Terminan siendo una historia inspirada en, en una persona real. En este sentido es en el que una película como La Mamma Claro. me parece que, importante por eso, porque añade esto algo que a veces el documental no tiene tan claro, ¿no? Ujú. Y creo que también hay algo como a lo que iba con lo de la construcción de los personajes, es que al final como todos miramos al otro de alguna forma. Claro, O sea, yo miro a mi madre diferente que mi hermano mediano y seguro que mi hermano pequeño. Y cada uno construiría un personaje de mi madre totalmente claro. diferente. Entonces yo creo que al final esos personajes que están construidos ahí tienen que ver con mi forma de mirarlas, pero también con lo que había... Virginia García del Pino decía algo que me gustaba mucho, que decía que cuando retratamos a alguien hablamos más de nosotros que de esa persona. Y que, o Claro. sea, la forma en la que yo miro a la mami también es una forma muy particular que tiene que ver con todas las cosas que yo traigo atrás y que sí, y cómo redirijo mi mirada hacia ellas es por algo, ¿no? Y cómo las construyo como personajes en esta pieza, pues es por algo que tiene que ver con mi mirada también, ¿no? Creo. Por Yo ahí creo que voy. tiene que ver con tu mirada y tiene que ver contigo, seguro, y también tiene que ver con tu sentido del cine, ¿no? Con lo que piensas del cine. Yo creo que es una película que, pese a su aparente sencillez, tiene todo eso que me estamos hablando ahora y más. Y tiene, yo creo que en buena parte se transparenta una visión del cine. Lo que el cine es en determinados aspectos podría ser, o por lo menos lo que es para ti, ¿no? Es decir, no solo has hecho una película sobre un personaje y has construido algo acerca y en torno a él, sino que has dicho cosas sobre eso, ¿no? Sobre el cine, sobre la realidad, o sea, la relación, perdón, entre cine y realidad, sobre qué es esa realidad y qué puedes tú hacer con ella, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y en ese sentido, mm, no sé si tú pensabas en algunos referentes concretos y tenías en la cabeza algo a la hora de, ya no tanto de acercarte a esos personajes, como por ejemplo después a la hora de montar, con Ana, por ejemplo, con Ana Fav. No sé si teníais algún modelo en la cabeza, algo inspirador Claro, fui para viendo pelis vosotras. diferentes. Ujú. Sí, a ver, o sea, vi muchas pelis de Jaime Rosales, por supuesto, para trabajar de fuera de campo. Vi también La boca del lupo, de Pepito Mm, Marcello. O sea, hay muchas como pelis por ahí. Hay otra peli francesa
Ay, es que sabes que soy realmente mala con los nombres de las películas. A ver, un momento que tengo aquí Sí, sí, tranquila. eh, La edad adulta. Esta película a Ujú. mí, en cuanto a... Es una película que se grabó en Marsella, se estrenó, no me acuerdo, creo que se estrenó en Film Marsella. Y, y es una película de una directora que retrata a una joven que está pagando sus estudios haciendo de stripper y el acercamiento. O sea, yo cuando vi esa peli dije, yo quiero hacer pelis como esta. O sea, yo lo que Esto quiero... lo tenías claro, ¿no? Claro, yo quiero ir a... O sea, yo me quiero meter al fondo, quiero estar con ellas, quiero que... O sea, que esto se sienta. Esto es lo que yo quería. Y es una peli súper chiquita, hecha como muy punky. Y esto me encantó. Y la Ujú. mami igual al final parece, luego hay momentos en los que la foto parece muy, como muy, pero al final es una peli hecha con un trípode, una cámara así de chiquitita, Claro, es que, lentes pero fijos, pero la analógico. película en el fondo tiene una apariencia como bastante fastuosa, ¿no? Digo, como muy, no sé cómo decirlo, como muy profesional, pero en el sentido de que la imagen está muy cuidada. Pues Pues sí. claro, eso es lo que también a veces hace decir, bueno, sí, documental, pero Ujú. Sí, pues no sé, como igual cuidamos mucho la puesta, la bajada, las bajadas a la pista de baile, hay algunas más sí, cuidadas que otras, sí. pero o sea, la parte de arriba es pero lo más sencillo del planeta. A veces estamos con un trípode malísimo, otras veces con un trípode un poco mejor, con lentes prestados, unos Claro, fijos de segunda mano. pero por ejemplo la elección de que sea trípode y no cámara en mano ya es importante ahí, ¿no? Claro, esto es algo que yo también tenía claro, como que había, igual como soy, como también trabajo como directora de foto en documental, muchas veces estas decisiones marcan también o sea, a veces pienso antes cómo se va a mover la cámara que voy a grabar, o sea, como, y siempre me gusta mucho marcar movimientos por espacios. Me Ujú. gusta marcarlos, pero a veces los marco y cuando siento que me delimitan, o sea, igual creo que lo formal es súper importante, pero igual hay momentos en el documental que por algo formal hay una esencia que se te va y lo rompo y hago otra cosa, pero normalmente lo que decidí en esta película era que el baño, como era el espacio de la calma, era el espacio de la palabra, de escuchar, Claro, de mirar, de descansar, yo quería que la cámara siempre estuviera bajo trípode y que los movimientos fueran suaves. O sea, me encanta el plano medio y el plano cerrado, esto te quedará claro. Y que cuando pasáramos la puerta hacia hacia la pista de baile y como a sí, este mundo como desconocido y como que tocamos tan poco, tan puntualmente, la cámara de baile, o sea, de alguna forma se subjetivizara y se pudiera como mover mucho más y caminar claro. cerca de ellas y se pusiera en acción. Entonces, esto es algo como que en la peli en general está todo el rato, o sea, la peli en el baño todo el rato es sobre Claro, tipo. sí, sí, eso es muy evidente lo que dices, porque en la parte de arriba, de alguna manera, la cámara está quieta, la cámara se ciñe a los personajes y tal, y como que se libera, ¿no? Cuando baja, Se va la de cámara... fiesta. Sí, 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 de alguna manera sí, y es otro contraste que le da a la película su movimiento y su vida, ¿no? Sí, igual en el proceso de edición el primer corte así más fuerte que tuvimos, había como 3 bajadas a la pista de baile más. Tres Teníamos más. grabadas unos boleros bailando, las chicas hermosas bailando increíble. O sea, como, o sea, ha quedado material fuera de la pista de baile muchísimo, muchísimo, pero igual era como que sentimos, contra más fue avanzando el corte, sentimos que la pista de baile tenía que ser algo como muy puntual, que la película Claro, sucediera, que la pista de baile había que mostrarla para crear, o sea, hay que- había que para poder dosificarla, ¿no? De construir. alguna manera. La pista de baile solo servía para entender que lo que sucedía arriba tenía una razón, pero lo demás, igual tensar que muchas veces no entendiéramos lo que pasaba abajo, era importante, ¿no? Por eso también hay 15 minutos de la película donde no sabes a dónde vas, ni de dónde estás, ni si estás al principio parece que estás en una iglesia, luego entras a Sí. un baño, ¿no? Sí, como... Uh-huh. Bueno, Y Laura, pues... hablando, No, 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 sí, dime, perdona, no, perdona. para cerrar, como Adelante.
con esta cosa de la iglesia, justo hay algo que también me parece apasionante como Sí, de este mundo de la mami, que es que como que todo el rato mezcla como lo, sa- lo santo, lo religioso y sí, como, y lo mágico con este mundo como mucho más banal y como más... y que a través de sus creencias y de sus ritos, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, o sea, bendiciendo, o con la Santa Muerte, que es esta muerte, es esta santa que no juzga y que protege a la gente que hace cosas mal vistas, ¿no? ujú, Como de alguna forma crea su realidad y las protege a ellas y también le ayuda como a mirar este mundo desde otra lupa, ¿no? Como a mirar este mundo que es duro y verle como un poco más suave, ¿no? A través de estas... No sé, me parece como súper interesante este mundo de la mami medio santo, religioso, ¿no? claro, eso tiene su Claro. importancia en la película también, ¿no? Le da una especie de relevancia más allá de lo visible, Mm, porque otra de las cuestiones importantes de la película, tú hablas antes, por ejemplo, del fuera de campo, que es totalmente fundamental en la puesta en escena de la Mami. También a partir de ahí podemos hablar un poco de lo que significa lo visible y lo invisible, que acaba enlazando con eso que estás diciendo tú de esos sí, elementos mágicos, etcétera, sí, etcétera, ¿no? totalmente. Y que es una cuestión también muy del cine y muy del documental, ¿no? Y Mm, que es una cuestión que yo creo que no es fácil conseguir en una película y la Mami lo consigue en este sentido. O sea que muchas gracias. estamos muy contentos en el dar de poder mostrar una película como La Mami. O sea que muchas gracias a ti, Laura. Y bueno, Otros. podríamos estar hablando más tiempo, pero acabamos, si os parece, aquí. Vale, Y eso, gracias Laura a y que ti, a vaya ti. bien en el DAE y hablaremos después. Sí, a ver si nos conocemos en algún momento. Me encantaría que estuviera sucediendo en una sala, la verdad, en una sala de cine y Claro, colectivizar la peli de claro, otra forma. a nosotros también. Pero bueno, todo llegará. Todo llegará, espero. Todo llegará. Gracias Bueno, pues Laura, hasta muchas ahora. gracias, un abrazo muy grande y gracias por seleccionar la peli en el cine. Igualmente a ti. Un súper placer.